Estamos como en la parte de atrás de una casa. Es una casa muy amplia, tiene un patio lo suficientemente grande. Vemos 5 aspectos físicos de unos niños jugando en este patio. Están como corriendo en medio de unas piedras y están como corriendo, persiguiéndose entre ellos. Vemos que en ese momento son dos niñas y 3 niños. Una de las niñas veo que tiene como una vibración un poco diferente a la de sus hermanos. Son hermanos estos 5 aspectos físicos que se encuentran aquí jugando. Vemos que esta niña, de hecho, cada vez que genera como una vibración un poco diferente a la de los otros 4 aspectos físicos, es cada vez que tiene como cierto contacto o contacto visual y físico con su hermana. Veo que terminan como ya de jugar. Escucho la voz del aspecto físico de una mujer mayor que ya los está llamando. Vemos que rápidamente los 4 aspectos físicos, hermanitos de la chica que vemos que de la niña que vibra como de una forma diferente, salen corriendo adelante. Ella se va como caminando un poco más despacio. Ella es como la mayor de estos 5 hermanos que la luz nos acaba de mostrar en ese momento. Vemos que ingresan al interior de esta vivienda. Es una vivienda muy amplia, es muy bonita. Vemos que se sientan a la mesa. El aspecto físico que los llamó corresponde a la madre de estos 5 niños. Vemos que les está sirviendo sus platos a las mesas y está sentándose ella junto con ellos. Vemos que iban a iniciar como a cenar y su madre les dijo que la esperaran, que tenía algo que hablar con ellos. Veo que Sara tiene como el aspecto físico de la niña mayor, que la que viera como un poco diferente, corresponde al aspecto físico de Sara en esa línea de tiempo. Y vemos que ella como que sí, o sea, una vez en una vibración muy fuerte, la que está presentando en ese momento, pero es como si tuviera como cierta envidia del aspecto físico de su hermana. Vemos que las dos son muy lindas, o sea, físicamente son muy bonitas, pero hay algo que el aspecto físico de su hermana no le genera a Sara, algo que pues le inquieta bastante a nivel pues, vibracional. Vemos que ya su madre se está sentando en la mesa y está haciendo una oración. Veo que está bendiciendo los alimentos en ese momento que se encuentran sobre la mesa. Vemos que después de que ya termina esa oración hecha por la madre, vemos que ella les está diciendo que van a ir a la iglesia. En ese momento vemos como Sara empieza como a hacer malos gestos, incluyendo su hermana y otro de sus hermanitos. Es como si fuera, o sea, Sara es la mayor, la hermana, la segunda mujer de estos 5 hermanos es la que sigue y los 3 hombres son menores que ellas dos. Vemos que los 5 aspectos físicos de los hijos, tanto el de Sara como el de su hermana y uno de sus hermanos menores, no están como muy conformes con la información que les acaba de dar su madre respecto a que van a ir a la iglesia en ese día. Dice que Sara empieza a decir que a ella le ha costado mucha dificultad el creer en lo en esa devoción, dice Sara a su madre, que tiene frente a lo que ella los invita a creer, dice. Dice que ella no los ha visto y hasta que ella no observe con sus propios ojos o los sienta, no, como que le cuesta creer en eso. En ese momento que Sara dice esas palabras, la hermana de ella empieza como a interferir en esa conversación de Sara con su madre y le dice que se calle, que ella sabe que esto le genera mucho temor a ella, que
que ella nunca quisiera verlos como tal, mucho menos sentirlos. En ese momento vemos que empieza a hablar la madre de Sara, como interferir en ese momento de discusión que hay entre Sara y su hermana, y veo que está hablando de las ánimas. Sí, ya está mencionando de las ánimas del purgatorio. Dice que y empieza como de cierta forma a regañar a Sara diciéndole que ella siempre ha sido muy difícil, no solamente para las creencias a nivel religioso, sino para todo en la vida. Dice que por eso el padre de ellos les cuesta generar como esa convivencia una vez están todos reunidos en familia. Veo que cuando la madre dice esas palabras, Sara de una es la que de otra vez entra como a chocar con su madre, diciéndole que al fin y al cabo su padre nunca ha estado presente en la vida de ellos. Dice que las pocas veces que han tenido contacto con él ha sido un tiempo muy corto y que siempre que está él allí en casa es solamente pasándolo con ella, refiriéndose a su madre, y que a ellos como tal es muy poco el tiempo que les dedica. Vemos que en ese momento la madre se coloca pues un poco enfurecida. De hecho, vemos que desde el aspecto físico de la madre empieza como a generar mucha energía endoplasmática, y vemos que esa energía endoplasmática que el aspecto físico de la madre de Sara está liberando es compatible esa energía con la vibración con la que Sara vibra en esos momentos también, que se encuentra pues un poco ofuscada. Termina como este espacio de reunión familiar y vemos que ya se van todos a sus camas. En ese momento la luz me adelanta en el tiempo. Carlos, ¿en qué parte del holograma te encuentras? Estamos en Inglaterra. Muy bien, continúa. ¿Qué sigue ocurriendo allí con Sara? Vemos que ya han pasado pues ha pasado varios días. Vemos que están como en la escuela. Los cinco hermanos estudian en la misma escuela. Vemos que la diferencia de edad que se lleva Sara con su hermana es muy poca, aproximadamente unos 2 años aproximadamente entre ellas dos. Y la diferencia que se lleva Sara con el resto de sus otros tres hermanos varones son aproximadamente entre 6 y 4 años con ellos. Vemos que terminan como la parte de la jornada académica, vemos que están saliendo como una especie de un descanso, y Sara está caminando sola con cogida de la mano con una de sus, bueno, de hecho son como tres aspectos físicos y están cogidos de las manos. Es Sara y dos amigas más. Vemos que ya alcanza a ver desde la distancia que está saliendo sus hermanos varones, y vemos que un poco más allá ella está como muy pendiente del aspecto físico de su hermana, y una vez ve que sale el aspecto físico de su hermana, ella no le quita la mirada desde la distancia. Vemos que las amigas de Sara con las que se encuentran en ese momento empiezan a decirle que, como que cuál es la obsesión que ella tiene con su hermana, que todo el tiempo la está observando. Dice que pareciera que fuera cualquier otra persona muy ajena de su núcleo familiar, ya que siempre está hablando de su hermana como una forma muy despectiva. En ese momento que sus amigas le dicen esas palabras a Sara, ella suelta, ella está como en la mitad de sus otras dos amigas, mientras caminan cogidas de las manos, vemos que ella se suelta de las manos de sus amigas. Y vemos que ella empieza como a colocarse sus manos aquí en la parte de su cabeza, así que es que ella no entienden absolutamente nada de lo que le pasa a ella. Dice que al final de cuentas ella siempre ha estado sola en ese tipo de emociones y sentimientos que le ocurren a ella. Veo que las amigas tratan como de calmarlo un poco, e inclusive es como esa reacción que tuvo Sara frente a sus amigas la llevó casi como a llorar, porque pues sus ojos vemos cómo se le alcanzaron a aguar.
Vemos que en ese momento, ya cuando Sara está viendo que su hermana está teniendo contacto con el aspecto físico de otro chico, vemos que se sienta Sara con sus amigas como en un pasillo, en un corredor, se sientan las tres y vemos que en el momento en que Sara ve que su hermana tiene contacto con el aspecto físico de este hombre y que desde ese chico y que ese chico le está abrazando a ella, vemos que en ese momento empiezan a caer lágrimas de los ojos de Sara. Veo que una de sus amigas la abraza, le cruza su brazo por encima de sus hombros y la está abrazando y diciéndole que qué le pasa, que le están pidiendo que la perdone por los comentarios que le hicieron hace un momento atrás y que ella sabe que cuenta con sus amigas para lo que necesite y que quieren saber en qué le pueden ayudar, que qué está sintiendo en ese momento porque no entienden el motivo por el cual está llorando. Vemos que ella empieza a decir que ella se siente muy sola, que como les dijo ahora que se encontraba pues bastante enojada por sus comentarios, que ella tanto en casa como en su escuela se siente muy sola. Dice que ella siente que su hermana se lleva toda la atención de su familia y también de su grupo de amigos cercanos. Y dice que ni siquiera cercanos, dice que todo el mundo a donde nosotros vamos, ella es la que se lleva toda la atención y yo no entiendo por qué yo no tengo esa, como esa capacidad de conectar con todas las personas, dice, son unas palabras que utiliza Sara. Vemos que una de sus amigas le pregunta si son celos los que está sintiendo, quizás del chico que está con su hermana en ese momento. Vemos que ella le dice que ustedes saben que él es el chico popular de la escuela, dice Sara. ¿Y cómo es posible que mi hermana sea la que tenga como ese privilegio de estar con él, de compartir con él? En ese momento ya termina como tal pues este diálogo entre ellas y veo que Sara empieza, después de que ella habla con sus amigas, veo que ya se van todo el mundo para sus salones nuevamente, pero veo que desde el pecho de Sara, con esa escena que vio, y automáticamente como es de su psiquis, empieza, desde el pecho sale como una vibración constante, y vemos que esta vibración que sale de su pecho conecta con la parte de su cabeza y ya como esta confluencia de la vibración de su pecho y de su cabeza empieza automáticamente como a generar bastante actividad en sus conexiones neuronales y vemos que en ese momento me empiezan a adelantar como el tiempo muy rápido durante este mismo día en el cual nos encontramos y durante todo el día vemos que esto acompaña a Sara, esa actividad neuronal tan activa donde empiezan a pasarle diferentes pensamientos de odio como de resentimiento hacia su hermana. La luz me adelanta en ese momento en el tiempo. Vemos que ya han pasado varios años. En la escena que mencionamos ahora anteriormente, Sara tenía aproximadamente unos 14 años de edad y su hermana unos 13 o 12 años. Vemos que ya en ese momento en el que nos encontramos de la regresión, Sara tiene aproximadamente unos 20 años. Su hermana unos 18. Vemos que ella Sara está saliendo de su casa. Veo que se dirige hacia, es un pueblo muy pequeño y vemos que está caminando por una calle muy ancha, ya que la casa donde ellos viven es como al borde de una vía bastante grande, es una vía principal. Vemos que el momento en que sale Sara de la casa se encontraba solamente su madre, su padre no se encontraba en ese momento y sus hermanos se encontraban trabajando. Solamente se encontraba en la casa su madre, su hermana y ella, y vemos que ya pues ella sale como tal y está caminando eh, calle arriba. La estamos siguiendo y vemos que sigue caminando bastante. Está llegando como a una parte muy concurrida de este pueblo. Es como si fuera una parte como el centro de la ciudad, porque pues hay mucho comercio, hay mucha gente, hay mucha actividad. Vemos que ella está sacando como algo de un saco que tiene puesto de un bolsillo y está como validando
Estoy observando, es como una dirección que está buscando y vemos que está buscando esa dirección, validándola con la que tiene como una tarjetica que tiene que sacó de su bolsillo del saco. Vemos que encuentra como tal ya esta dirección y está ella ingresando a este lugar. Al momento en que antes de ingresar ella como que ya identifica la dirección y es como una especie de un corredor, un pasillo, y vemos como a la mitad de ese pasillo es una puerta de madera la que está allí y vemos que en ese momento ella lo que hace es que se está como colocando sus manos en el pecho y cierra sus ojos. Vemos que la vibración que tiene en ese momento es la misma que logramos apreciar el día en que el día que ella estaba hablando de su hermana de esta forma como tan fuerte con sus amigas, cuando vio el encuentro de ella con el chico más popular de la escuela, que es una vibración pues muy fuerte que hace que su psiquis y su actividad neuronal trabaje de una forma más activa. Vemos que apenas ella hace este movimiento de colocarse sus manos en el pecho y automáticamente esa vibración vuelve y activa bastante sus conexiones neuronales. Vemos que ya una vez ya ella ingresa como tal a este lugar, es una señora ya de una edad algo avanzada quien la recibe y les haciendo seguir, la hace que se siente en un mueble. Vemos que la invita a que hable y le empiece a decir todo lo que siente y el motivo por el cual ha ido a buscar ayuda. En ese lugar se siente una vibración muy fuerte. Rápidamente hago como una especie de un escaneo, pero no veo ningún tipo de entidad, pero sí se siente una vibración bastante fuerte en este lugar. Vemos que ella empieza, sin siquiera haber empezado a hablar de los temas en particular, ella se suelta a llorar. Vemos que esta anciana está colocando su mano como en la parte de su hombro y le dice que no se sienta mal por llorar, que no se sienta mal por llorar y que puede llorar todo lo que quiera antes de que empiece a cruzar palabra con ella. Veo que con esas palabras es como si ella, o sea, se desahoga con mayor fuerza, llora mucho más. Desde que ha llorado lo suficiente, veo que ya entonces Sara se coloca como una forma más erguida sobre este sofá en el cual está sentada y empieza a hablar. Dice que ella siente un odio muy fuerte hacia su hermana porque es la que se ha llevado la atención siempre de su familia, de todas las personas que las rodean como tal. Esta persona le pregunta, esa anciana le pregunta por su relación con sus padres y sus hermanos y le dice que la verdad es que a ella le da completamente igual, dice Sara, que le da completamente igual su relación con sus padres y con sus hermanos. Dice que porque con ellos no ha sentido nada de lo que siente con su hermana. Dice que es como si su hermana realmente hiciera todo eso con la intención de hacerla sufrir, porque cada vez que dice que su hermana sabe de que todo el mundo se fije en ella y lo hace como con mayor vehemencia al frente de ella para hacerla sentir mal. Veo que en ese momento la anciana empieza como a hacer con la cabeza, como a decir que eso no puede ser. Y dice, ella sabe el daño, ella es consciente del daño que te está haciendo. Y Sara le dice que ella no sabe si es consciente o no, pero pues que ella lo siente así y que siente mucho odio hacia ella. Dice que la anciana le pregunta cuál es el motivo real que quieres con esta visita. Dice que quieres que te ayude con tu problema. O sea, la anciana como que le coloca como a disposición unas ayudas y le dice, ¿quieres que te ayude con ese problema que tienes tú personalmente? ¿O quieres ir un poco más allá? Vemos que en ese momento Sara le pregunta que a qué se refiere con ir un poco más allá. Dice que y ella misma como que dice, independientemente de lo que me quieras ofrecer, yo lo que quiero es vengarme de mi hermana y dejar de sentir este odio que siento hacia ella, sentir que siento que soy atraída por personas que sean de mi gusto, de mi agrado y no sentirme durante todos esos años como me he estado sintiendo sola y que la gente no me voltea a mirar. Veo que en ese momento esta, esa anciana la está cogiendo de sus manos. Veo que le coloca las manos de Sara están con las palmas hacia arriba y veo que las está colocando encima de las manos de esta anciana.
Veo que en ese momento ella solamente una vez tiene las manos de Sara en sus manos, veo que ella cierra los ojos y empieza, coge una de sus manos y las coloca palma con palma. Y en ese momento vemos que empieza esta mujer a hacer como una especie de, es como una oración, pero no es en la misma lengua que hablan ellos, sino es una lengua diferente. Y vemos que en ese momento que empieza a ocurrir este contacto y está con esta oración como en esa lengua diferente, eh, hay algo hay un portal que se abre, es como una especie de algo similar, no es una chimenea, pero es algo muy similar a una chimenea. Y vemos que es el costado derecho donde están ellas dos sentadas y por ese portal están saliendo, hay dos entidades que salen como tal. Vemos que estas entidades, una de ellas se coloca al lado del aspecto físico de la anciana, la otra se coloca al lado del aspecto físico de Sara. Vemos que en ese momento la anciana abre sus ojos y le está preguntando a Sara si ella dice que ellos están acá, dice que tú no has creído lo suficiente en ellos, pero ellos se encuentran en ese momento acá y le está hablando de las ánimas. Vemos que le está diciendo que en ese momento hay presencia de ellos en este lugar y yo los puedo escuchar, dice la anciana, y ellos están preguntando si tú realmente estás dispuesta a creer en ellos y a servirle a ellos. Veo que Sara en ese momento dice que sí, dice que siempre y cuando realmente ellos puedan ayudarle con esa petición de poderla hacer sentir mucho mejor y de que su hermana sienta algo de lo que ella ha sentido durante tantos años, dice que ella está dispuesta a servirles a ellos. Veo que en ese momento es como si fuera un contrato que se firmara allí entre Sara y estas ánimas que dice la anciana que están allí, pero pues vemos que son esas entidades y vemos que ya en ese momento la anciana despega las palmas de la mano de Sara y veo que se las junta ahora como en posición así como de oración y se suelta sus manos y le dice, ellas están acá y de ahora en adelante te van a estar acompañando. Veo que ya con esto es como si terminara como ese diálogo entre ellas y vemos que ya Sara se iba a colocar de pie para irse y la anciana la llama nuevamente. Le dice que le ha olvidado darle una pequeña recomendación, pero esa recomendación que le va a dar en ese momento la anciana fue como algo que le dijo la entidad que estaba al lado de la anciana desde el momento que salieron de este portal y vemos que apenas esa entidad le transmitió como esta información, fue cuando la anciana pues decidió llamar nuevamente a Sara, le pide que se siente por un momento más. Sara se sienta y empieza a escuchar indicaciones que le da esta anciana. Vemos que la anciana empieza a decirle que tú sabes que tu hermana tiene una gran debilidad, con lo que a ti te ha costado dificultad creer y ha sido el creer pues, en las ánimas. Dice que de ahora en adelante la presencia de las ánimas la va a acompañar a ella y que estas ánimas se van a encargar de, de alguna manera comunicarse, no tratar de tener contacto con la hermana y que es normal que de pronto ella empiece a notar comportamientos algo extraños en su hermana, aumentándole el tema de los miedos, los temores que ha sentido por las ánimas cada vez que ella ha escuchado de ellas hablar a su madre y cada vez que han ido a la iglesia y han tenido como una especie de rituales respecto al tema de las ánimas, que su hermana eso la pone pues como con los nervios muy alterados, entonces que ella de esa parte va a poder aprovecharse. Ya después de que le da como estas indicaciones y estas recomendaciones, ya Sara como que asienta con su cabeza y sale de este lugar. En ese momento la luz me adelanta en el tiempo. Vemos que ya han pasado varios días después de esa reunión de Sara con esta anciana. Vemos que efectivamente en su casa, en una mañana muy temprano, vemos que se están levantando su madre. De hecho, su padre se encuentra en ese momento acá presente porque estamos viendo el aspecto físico del padre de ellos también. De los hermanos, que son 5 con Sara, vemos que solamente hay 3 en ese momento y vemos que
La hermana está bajando como unas escaleras ya para reunirse en todos como a tomar los alimentos del desayuno. En ese momento veo que pues su hermana está bajando como con las manos así algo empuñadas y sus manos como todos sus brazos y prácticamente todo su cuerpo como un poco tembloroso. Y vemos que se sienta a la mesa y su padre es quien le pregunta qué le pasa, que si está bien o se siente bien. Dice que la verdad es que ella tiene algo que contar, que está diciendo que ella que no quiere vivir más allí en esa casa. Dice que ha empezado a estar comentando como diferentes sucesos que ha tenido de días anteriores, donde ha escuchado diferentes sonidos en casa y dice que no lo comentó antes por temor a que la tratasen como de loca. Son las palabras que utiliza la hermana de Sara. Vemos que Sara empieza como a reírse. En ese momento en que Sara empieza como a reírse, su hermana entra como en una crisis de rabia muy fuerte y empieza a decirle que en especial ella, por eso la odio, por eso no siento nada de afecto por ella. Empieza a decirle la hermana esas palabras hacia Sara. Vemos que Sara como que ya eso como que le resbala todas esas palabras que le está diciendo su hermana y es su madre quien interviene y las calma un poco. Veo que las palabras de su madre es que se tranquilice, pues las palabras de la madre de ellas a la hermana de Sara, que se tranquilice, que seguramente es que no ha podido dormir muy bien por estos días. Dice que la hermana empieza a quejarse mucho con su madre respecto a esa imposición de esa creencia respecto a las ánimas. Dice que seguramente de alguna forma se encuentran acá y yo no quería verlas, yo no quería sentirlas como mi hermana en su momento dijo que quería hacerlo para poder creer en ellas. Dice, yo no quiero sentir eso, yo no quiero sentir eso. Y vemos que la hermana empieza como a cogerse su cabeza muy fuerte. Y vemos que ya termina como esta discusión familiar en ese momento. De hecho, vemos que la hermana de Sara, sin tomar los alimentos, se coloca de pie y se va a su habitación. Aquí ya la luz me empieza a adelantar en el tiempo, pues en ese mismo día y vemos que ya cae la noche. Vemos que ya al momento de caer la noche se encuentra la hermana de Sara con sus padres en el primer piso hablando en la mesa del comedor y vemos que el hermano de Sara ya se encuentra pues, durmiendo en otra habitación y Sara está en la habitación de ella. Vemos que está haciendo como una especie de una oración y vemos que en esta oración ella está invocando a esas ánimas que la anciana pues le dijo que la iba a estar acompañando en todo momento. Y vemos que la petición que Sara le hace es que le sigan haciendo creer que realmente ellas están allí y les pide que solamente no quiere que se manifiesten mediante sonidos, sino que quiere que su hermana las pueda ver de alguna manera y que si es posible que la pueda sentir hasta el momento que la hagan enloquecer por completo. Vemos que solamente son esas palabras y pues Sara no escucha absolutamente nada, pero vemos que la entidad que estaba con Sara al momento en que tuvo el primer contacto con la anciana está aún allí con ella, pero vemos que se encuentra al interior de su aspecto físico, ya no está afuera, sino adentro junto con ella. Y vemos que ya después de que termina esta oración, pues ya Sara se acuesta a dormir. Vemos que ya efectivamente ya como que termina también el diálogo de la hermana de ella con sus padres y todos los aspectos físicos de esta casa están en sus respectivas habitaciones. Vemos que algo empieza a ocurrir en la habitación de la hermana de Sara. Ya han pasado un par de horas desde que todos se quedaron completamente dormidos y a la hermana de ella le ha costado como dificultad conciliar el sueño. Y vemos que en la oscuridad ella empieza pues como a efectivamente a ver como una especie de sombras. Y vemos que en ese momento que ella ve cómo pasan esas sombras, son pues es la misma entidad de Sara la que se encarga como de hacer toda esta manipulación al interior de esta vivienda para poder manejar esas proyecciones desde la psique de la hermana de ella. Y vemos que ella empieza otra vez como a entrar así en un nerviosa, se aprieta muy fuerte las manos y vemos que rápidamente se empieza a cobijar. Vemos que empieza como a orar, a hacer diferentes oraciones y vemos que
ella estando acostada con la cobija aquí en la cabeza, ella siente como si una de esas ánimas, de esas sombras, se le postrara encima de su aspecto físico y vemos que en ese momento ella trata como de gritar y queda completamente paralizada. Es esa misma entidad de Sara quien la está en ese momento como mortificando y efectivamente se está posando encima del aspecto físico de la hermana, pero la deja completamente inmóvil por un momento y ya termina como tal este espacio y ya por un momento se le eleva, se le quita de encima ya el aspecto físico de ella y ahí puede gritar la hermana. Empieza a gritar muy fuerte y vemos que Sara automáticamente se levanta también. De hecho, despierta todos los aspectos físicos, incluyendo a sus padres, su otro hermano. Y vemos que todos corren hacia la habitación de ella. Veo que la encuentran sentada con las piernas encogidas y como cogiéndose las rodillas fuertemente e inclusive se ha hecho como algo de daño arrancándose como parte de sus cabellos. Veo que empieza a decir que ella no quiere, que ella no quiere y empieza como a hablar pues negando lo que ha estado, pues negando de que no quiere estar más allí en esa casa. Dice que última vez que pidió esto, dice que no sabe qué más hacer, pero que si no le brindan la ayuda que ella requiere, que ella se va a ir de casa. Veo que en ese momento Sara empieza como a tener un contacto con sus padres, a decirles que su hermana realmente necesita ayuda, que está llegando como a un nivel, pues está colapsando a nivel psicológico. Dice que su hermano necesita ayuda y vemos que ya después de que le ocurre este momento, vemos como la luz empieza como a adelantarme en el tiempo rápidamente, como pasar diferentes días hasta en que llega un momento en que esta ayuda que se está buscando para la hermana es internarla. De hecho, pues la luz me adelantó rápidamente en el tiempo y estamos viendo cuando llegan a, es como una especie de sí, un lugar donde hay diferentes personas con problemas psiquiátricos y están llevando a su hermana a este lugar. Vemos que ya después de que han llegado a ese lugar la están atendiendo y a su familia. Vemos que le dicen que deben internarla por unos cuantos días para ver su reacción y para poder ayudarle con un tratamiento a que supere todo ese tipo de trastornos. Son unas palabras que usaba utilizando como un médico, un psiquiatra que está hablando con los padres en ese momento. Vemos que ya después de que la dejan allí internada, ya sus padres vuelven a casa. Sara se encuentra allí en casa esperando a sus padres para escuchar qué información le han dado en el lugar donde han dejado a su hermana. Sus padres empiezan a comentarle que todo lo que le dijeron, que tienen que dejarla unos días internada para su tratamiento. Vemos que en ese momento en que ella escucha eso, es como si sintiera un alivio muy fuerte a nivel pues, de todo su aspecto físico y vemos cómo su vibración también cambia notablemente. Vemos que después de esto, vemos que ya Sara se va a su habitación. Veo que se está colocando de rodillas al borde de su cama, está colocando sus manos sobre su cama, ella está arrollada en el suelo y está como haciendo una plegaria a las ánimas y veo que está como agradeciendo por todo lo que han hecho por ella. Dice que ahora sí, ella pues con todo lo que han podido, lo que ella ha podido ver y lo que ellas han hecho por ella, cree notablemente y está dispuesta a servirles. Creo que ya en ese momento, Sara, estando aún pues, de día, porque es como en la tarde lo que acaba de ocurrir, vemos que ya se está acostando en la cama y vemos que en ese momento empieza como a entrar rápidamente en un sueño. Apenas se acostó, fue como si hubiera quedado dormida muy rápido y veo que se adentra en un sueño. Veo que en ese sueño ella empieza a verse con el, se, se ve, está soñando con la escena que describimos hace un momento atrás, donde estaba su hermana saliendo con el chico más popular de Popular. la escuela y vemos que ya ella no ve a su hermana, sino que se ve a sí misma saliendo con ese aspecto físico y vemos que en ese sueño le empiezan como a proyectar cómo van pasando pasa el tiempo, pasan los años y ella sigue con él y en ese sueño le empiezan a ya como ese nivel de popularidad lo tiene es ella y pero ella vemos como en ese sueño ella empieza a creerse pues como
sí, como esa popularidad le sube el ego demasiado, demasiado alto, inclusive haciendo sentir mal a muchas personas a su alrededor. Vemos que en ese sueño le empiezan como a preguntar a ella que si ella quiere eso para su vida y si quiere llegar a hacer pues como a ese nivel de felicidad con alguien que realmente ella desee estar. Ella en el mismo sueño contesta y dice que por supuesto que sí. Y veo que ya después de que termina como tal esa proyección de ese sueño que le están mostrando, ella se despierta. Y ya en ese momento la luz me adelanta en el tiempo. Ya han pasado varios años. Estamos observando a Sara en un lugar muy diferente al de la casa donde siempre convivió con sus padres y sus hermanos. Es una casa un poco más pequeña. Vemos que tiene aproximadamente unos 54 años Sara en ese momento. Vemos que está como tejiendo, uno que está como tejiendo algo, es como si está tejiendo como una especie como de una carpeta en una silla de madera. Veo que la entidad que siempre la estaba acompañando a ella desde el momento que tuvo como este contrato con esta anciana y con esas entidades, veo que no está dentro de su aspecto físico, está allá afuera y veo que es como si ella tuviera una relación pues, de entera confianza con ella, pues ella no la ve, pero la entidad se encuentra allí y vemos como ella está como hablando constantemente con esa entidad y ella escucha todo lo que esa entidad pues como que le dice, le dice cosas, pero pues ella lo escucha solamente con sus oídos y no percibe ni la presencia ni puede observar esa entidad allí junto con ella. Veo que las palabras que está utilizando Sara en ese momento mientras está tejiendo es que le está pidiendo a esas ánimas que pues supuestamente le han acompañado durante tanto tiempo que le ayude a aliviar sus dolores. Dice que ya ha sufrido lo suficiente y que ya no es justo con ella. Dice que le han dado por muchos años lo que ella ha querido, pero que le han puesto a pagar un precio muy alto con temas de su salud. Dice que en parte le han devuelto el sufrimiento que ella le generó a su hermana y dice que le ha tocado, dice que lo más duro de todo eso, incluyendo, o sea, que por encima de su propia salud, ha sido el hecho de saber y enterarse que su pareja, su esposo, le ha sido infiel muchas veces. Y yo que inclusive tejiendo eso ya se alcanza como a pinchar un dedo y empieza a sangrar. Vemos que en ese momento en que ella se pincha este dedo se está colocando de pie. Vemos que con dificultad camina pues sí, con mucha dificultad, se dirige hacia la cocina y se está lavando el dedo y el dedo pues le sigue sangrando constantemente. En ese momento se detiene la regresión y me están proyectando algo en una pantalla. En esa pantalla lo que me están proyectando es efectivamente cómo Sara empezó a conocer a la pareja actual que tiene en ese momento. Vemos que no es el mismo chico popular que ella conoció en la escuela y que le mostraron como tal en el sueño, pero sí fue un compañero como de alguien de su trabajo. De hecho, vemos que es como si fuera el jefe como tal del lugar donde Sara trabajaba muchos años atrás y vemos que ella se enamoró de esa persona y logró captar la atención de esta persona. Y vemos que ya a partir de allí cómo formalizan su relación de pareja y cómo eh, efectivamente ella inclusive una vez ya formalizan como esta relación, ella empieza a crecer como en diferentes puestos, va como sí creciendo en los puestos dentro de la empresa en la cual trabajó y que le pertenecía a su esposo. Vemos que una vez ella logró como unos cargos más altos
empezó a ser como una persona muy humillativa, de ser muy fuerte con diferentes empleados, diferentes personas. Vemos que hay un momento, o sea, me lo muestran como en cámara rápida, hay momentos en los que me están proyectando donde ella inclusive, ya después de muchos años, vemos que su hermana siguió interna en ese psiquiátrico y vemos que ella va con la intención de visitar a su hermana solamente para hacerla cada vez más como en para ayudarle a afectarla que más. sí, a enloquecerla más y vemos que cada vez que ella va a visitarla, su hermana como que se descompone por completo. De hecho, vemos que inclusive hay momentos, ya después de que me proyectan pues, así en esa cámara rápida que me lo están mostrando, hay un día en que llega ella como tal a este lugar y le dicen que su hermana se ha quitado la vida. En ese momento vemos que Sara siente como una vibración de satisfacción muy fuerte con esa noticia y ella está preguntando que cómo fue posible que eso ocurriera. Le dice que por un momento no pudieron contenerla y que se empezó ella contra las paredes a dar golpes muy fuertes contra la pared hasta que de tantos golpes que dio en la pared, ella misma se desencarnó. Veo que ya en ese momento termina como tal ya esta escena de lo de su hermana y vemos cómo ya sigue en esa proyección. Me está mostrando escenas donde efectivamente el esposo de la pareja de Sara en esa línea de tiempo le es infiel con... Hay dos mujeres diferentes y le ha sido infiel en la misma casa y vemos que el de la primera mujer con la cual le fue infiel, ella no se dio cuenta y vino a darse cuenta fue con la segunda mujer con la cual su pareja le fue infiel. Y vemos que en ese momento en que ya se dio cuenta de esto, empezó a colapsar, vemos como su vibración empieza a cambiar muy fuerte y ya esa vibración de Sara deja de ser completamente compatible con la de su esposo. Vemos que ya inclusive como con el pasar del tiempo ya su pareja deja de buscarla para tener contacto con ella ni física ni sexualmente ni de ninguna forma. Vemos que ya pues pasa mucho más acontecimientos y Sara empieza a enfermar de sus articulaciones, vemos como en sus rodillas, es como si hay unos implantes en su cadera que también la afectan mucho y vemos que hay un dispositivo en la parte de su corazón que también hace que su corazón como que lata por momentos más rápido y por momentos como que late un poco más despacio. Ya como tal terminan de proyectarme en esa pantalla esas escenas y volvemos nuevamente a momento actual acá en la regresión. Vemos que ya después de que Sara se termina de limpiar la sangre del pinchazo que se hizo con la aguja, eh, me adelantan como en el tiempo un poco más, unos cuantos días. Vemos que cada vez la vibración de Sara se encuentra más baja, su nivel de salud se encuentra más deteriorado. Vemos que se encuentra su pareja allí con ella. Es un poco mayor. Sara tiene aproximadamente 54 años. Su pareja le lleva como unos 3 años aproximadamente, tendrá unos 57. Vemos que su pareja le está dando algo de tomar para ayudarle como con sus dolores, es lo que le dice él. Dice que es un remedio que le va a ayudar a sentirse un poco mejor. Vemos que ella con dificultad aún para sentarse, pero pues vemos que este hombre se sienta al lado de ella y la ayuda a sentarse al borde de la cama. Y una vez ella empieza a tomar, es como una especie de una bebida oscura, está tomando esto. Efectivamente, ella siente por un momento como un alivio muy fuerte y vemos que mira a los ojos a su pareja y le da las gracias. Vemos que en el aspecto físico de este hombre hay otra entidad también junto con él, pero se encuentra al interior de su aspecto físico y vemos que es como si tuvieran alguna especie de comunicación, la entidad que se encuentra dentro del aspecto físico de este hombre con la entidad que se encuentra por fuera del aspecto físico de Sara. Vemos que ya Sara vuelve y se acuesta por un momento. Eh, Poco tiempo después, pues ya este hombre se va de la habitación.
y vemos que en esa habitación empieza como a darle algo en la parte del pecho. Es como si los implantes ese dispositivo que tiene Sara en el pecho, en su corazón, se empezara como a reprogramar, a reestructurar, y vemos cómo empieza cada vez más a hacer que su corazón lata más lento hasta que por un momento deja de funcionar y de esta forma la desencarna. Y vemos que la entidad que durante tantos años acompañó a Sara se está llevando su aspecto físico en ese momento. Listo. Muy bien, Carlos, de los aspectos físicos de línea de tiempo actual, ¿sientes que hay alguno de esa misma regresión? Confirmó con la luz y dicen que los padres de esta línea de tiempo corresponden a los padres de Sara en la línea de tiempo actual de ella. Dicen que la hermana con la que tuvo tanta dificultad y a la que pues con todo lo que ella hizo logró llevarla al nivel de la locura, también corresponde al aspecto físico de uno de sus hermanos. De hecho, Em, hay dos de los hermanos de la regresión que corresponden a los hermanos de ella en línea de tiempo actual. Ok, El hermano es el que corresponde, el hermano mayor. mayor, sí, corresponde al de su hermana. Habiendo comprendido lo que ocurrió en esa línea de tiempo, vamos a regresar a la línea de tiempo actual, a la cuenta de tres. Uno, dos y tres. Ya estamos acá. Me dices que es en el perímetro. Hay una nave. Vamos a ingresar a la casa al lado de Sara. Me dices que es en ella. Ingresamos en ese momento. Hay una entidad dentro del aspecto físico de ella. En ese momento, la luz la extrae de su aspecto físico, la neutraliza. Es un reptil. Mide 2,17. Es el mismo de la regresión. Sí, estoy validando esa parte, es que lo veo un poco diferente. Confirmo con la luz, pero me dicen que sí, ese corresponde a la misma entidad que la acompañó en esa línea de tiempo. Fue quien se la llevó al momento de desencarnarla. Muy bien. En el aspecto físico de la madre, ¿qué ves en ella? Hay otra entidad, la extraen de su aspecto físico, la neutralizan. Es otro reptil. Este mide 2,18. En el hermano, ¿qué ves en él? Otra entidad, la cual extraen de su aspecto físico, la neutralizan. Es otro reptil. Este de mayor tamaño, este mide 2,34. En el tío. Hay un gris dentro de ese aspecto físico. Lo están extrayendo, lo neutralizan. Listo, mide 1,49. Y en la sobrina. No veo entidad en ese aspecto físico, pero tiene implantes en todo su cuerpo. Muy bien, ven más entidades en la casa. ¿Qué te dice la luz? No veo entidades, pero sí hay mucha tecnología alrededor de toda la casa, en las paredes, en el techo. Hay muchos dispositivos aquí adentro. Portales. Hay 22 portales. ¿Ves desencarnados? Sí, hay 3 desencarnados. Muy bien, se les trae la información al reptil del hermano, por favor. En ese momento vemos cómo colocan un casco electromagnético en la cabeza de esta entidad. Se extrae su información. Listo. Confirma si es el jefe o alguien por encima de él. Este es el jefe de todo este proceso. Muy bien. ¿Cuál es su nombre? Ax Quarter.
Se te proyecta en pantalla la jerarquía. Me dices qué tipo de ser es. Es un Draco. Es un Draco color beige. Sí, es un color muy, muy claro. Café muy, muy claro, casi llegando a blanco. Tiene materia oscura en sus cabezas. No veo materia oscura en el planeta. Veo muchas entidades alrededor de él y en todo el planeta principal que utiliza como mecanismo de defensa y ataque. Pregúntale a la luz cuántas vidas tiene Sara en este holograma. 187 vidas. ¿Cuántas abducciones en esta línea de tiempo? 96. Implantes en su aspecto físico. 145. Bien, con la información que tenemos recabada, vamos a pedir la asistencia a los humanos los necesarios. A la cuenta de 3 se abre un portal. Descienden, se verifican 1, 2 y 3. Se abre ese portal, los humanos, los que nos asisten, vemos cómo emanan su luminiscencia y están verificando la llegada de los demás que nos asistirán en esta misión. Siguen llegando. Ya están todos acá. Muy bien, me agradezco con la asistencia. Vamos a conectar también con Enki a la cuenta de 3 se abre un portal. Desciende, se verifica 1, 2 y 3. Se abre ese portal, los humanos los emanan su luminiscencia y verifican la llegada de Enki en ese momento. Ya está acá con nosotros. ¿Sientes que es Enki? Sí, es él. Muy bien, me agradezco con la asistencia de la luz. Pídeles por favor que comprueben los portales. Van todos a planetas. Son un total de 27 planetas que le corresponden a esa jerarquía. Sistemas. 2 sistemas planetarios. Muy bien. Crean los necesarios para desplazarnos a los 27 planetas. Listo. Nos preparamos para desplazarnos. Nos vamos a llevar la nave, las entidades. Cuando estemos listos, me dices. Estamos listos. Nos desplazamos 1, 2 y 3. Ya estamos acá, vemos cómo los humanos los emanan su luminiscencia, están neutralizando los sistemas planetarios, cada uno de sus planetas, vemos cómo están conteniendo la jerarquía, la envuelven en una burbuja de luminiscencia, están colocando aros electromagnéticos alrededor de ella, paralizan el tiempo. Listo, todo asegurado. Bien, se hace la eliminación de naves, entidades, tecnología de todos los planetas. Vemos cómo los humanos los emanan esa luminiscencia, se empieza a entrar en cada uno de los planetas, incluyendo el planeta principal, vemos cómo eliminan naves, tecnología, muchas entidades. Listo. Muy bien, se hace la eliminación de materia oscura. En ese momento los humanos los empiezan a emanar mucha luminiscencia hacia la burbuja donde está contenida esa jerarquía. En que crea otra burbuja de luminiscencia, vemos cómo empieza esta a tener contacto donde está contenida la jerarquía mientras van absorbiendo toda esa materia oscura. Los humanos los que nos asisten vemos cómo apoyan a Enki en ese proceso con esa burbuja que está absorbiendo toda la materia oscura de las cabezas de este Draco. Vemos que ya una vez absorbe toda esa materia oscura, se extrae en esta burbuja del perímetro, emanan mucha luminiscencia y una gran explosión de esta. Listo, eliminada. Muy bien, se extrae la información de las cabezas del Draco, se obtienen coordenadas para liberar humanos luz, aspectos físicos, se limpian, repotencializan y fusionan. Vemos cómo colocan cascos electromagnéticos en las cabezas de esta jerarquía. Se extrae la información, tenemos coordenadas, son enviadas a los humanos los que nos asisten. Vemos que en ese momento inicia el proceso de verificación. Los humanos los empiezan a entrar en cada uno de los planetas donde se encuentran retenidos los demás. Una vez son verificados, vemos que los limpian, los repotencializan e inician protocolo de liberación. Vemos en ese momento terminan de liberarse los humanos luz, confirmamos cantidad de humanos luz, aspectos físicos son los mismos, se nos unen todos.
Muy bien, se activa el llamado a las cabezas del Draco, de todo lo que le corresponda, naves, entidades, tecnología, llegan allí, y son eliminados. Se abre este portal, los humanos luz emanan su luminiscencia hacia ese portal. Se activa el llamado de las cabezas de esta jerarquía. Vemos cómo empiezan a llegar naves, tecnología. Muchas entidades se eliminan por completo apenas tienen contacto con este portal. Vemos cómo siguen llegando. Listo, proceso terminado. Muy bien, se extrae el Draco del planeta, se eliminan los 27 planetas de los dos sistemas. Se extrae esta jerarquía de su planeta principal. Los humanos luz emanan mucha luminiscencia, rodean cada uno de sus planetas. Vemos cómo de sus manos, pechos emanan mucha luminiscencia hacia cada planeta. Esa se empieza a entrar y adentro hacia afuera empiezan a ocurrir grandes explosiones de luminiscencia. De esta forma se están eliminando cada uno de los 27 planetas. Por último, eliminan el planeta principal. Listo. Con la información que se les trajo al Draco, ¿cuántas copias se crearon de Sara? Hay 19 copias de ella. Confirma con la luz si hay información de ella en alguna otra jerarquía. No, no la hay. Muy bien, es eliminado el Draco de todas las líneas de tiempo como si nunca hubiera existido. Vemos como todos los humanos los emanan mucha luminiscencia hacia esta burbuja donde está contenida esta jerarquía. Vemos que esta luminiscencia empieza a activar cada uno de esos aros electromagnéticos que fueron colocados en ese aspecto físico del Draco. Se eliminan de forma horizontal correspondiendo a cada línea de tiempo. Vemos que emanan mucha más luminiscencia, llega hasta la parte de sus cabezas, hay una gran explosión de luminiscencia y de esa forma lo eliminan por completo. Listo. Bien, llega ahí el aspecto físico de la mamá, el hermano, el tío, la sobrina y Sara. Llegan sus humanos luz, se verifica. En ese momento llegan los aspectos físicos acá. Sus humanos luz en ese momento los están verificando. Se colocan en la frente de cada uno de sus aspectos físicos. Listo. Dile por favor a los humanos luz de la familia que le retiren los implantes a sus aspectos físicos. En ese momento vemos cómo esos humanos luz empiezan a emanar mucha luminiscencia hacia cada uno de sus aspectos físicos. Vemos que los demás humanos luz que nos asisten, nos apoyan en ese proceso. Vemos como de abajo hacia arriba van eliminando cada uno de esos implantes, llegando a sus cabezas. Listo, proceso terminado. Muy bien, muy agradecidos con la luz. De los humanos luz liberados, por favor, les agradeces, te despides, ascienden con ellos los de sus familiares que van en resguardo. Ascendidos. Y de los humanos luz que nos acompañan, vamos a quedarnos con los necesarios para terminar el proceso. A los demás les agradeces, amor infinito para todos, te despides, ascienden. Ascendidos. Muy bien, el humano luz de Sara, pregúntale su nombre y dimensión. Su nombre es Denzil. D-E-N-S-I-L y latina. Termina en L. Denzil. Dimensión 17. Muy bien, vamos a hacer conexión con el médico a la cuenta de 3 abre un portal. De 100 días verificado, 1, 2 y 3. Se abre ese portal, los humanos luz que nos asisten emanan su luminiscencia y verifican la llegada del médico Saturno. Ya está acá con nosotros. ¿Sientes que es el médico? Sí, es él. Muy bien, le agradeces por la compañía, le transmites la información de Sara. Le dices que hay 19 copias de ella. En ese momento el médico crea una burbuja de luminiscencia y nos estamos adentrando en ella. Vemos cómo el médico está colocando en ese momento sus manos directamente en la cabeza de Sara. Vemos que empieza a emanar mucha luminiscencia, él poco a poco la va entrando un poco más al interior de su cabeza. Vemos que empieza a eliminar muchos implantes que habían en sus conexiones neuronales.
Vemos que emana mucha luminiscencia, elimina todos esos implantes y sigue entrando un poco más. Veo que llega a esas glándulas interdimensionales. Vemos que en la parte de su glándula pineal y en la parte del cerebelo hay dos dispositivos que lo va extrayendo con gran precaución y vemos que esos dispositivos generan como una especie de conexiones con el resto de glándulas interdimensionales, incluyendo la de la parte de su pecho, la del timo. Vemos que extrae todas esas ramificaciones de esos dos dispositivos, los elimina por completo. Vemos que nuevamente adentra un poco más sus manos y de esa parte, su glándula pineal y el cerebro emana mucha luminiscencia, repotencializa esas dos glándulas interdimensionales y vemos que desde esas dos glándulas interdimensionales emanando mucha luminiscencia mediante unas ondas se comunican con las otras, incluyendo la glándula interdimensional del timo en su pecho y vemos que las repotencializa. Vemos que ahora el médico está cogiendo el cerebro de Sara, está repotencializando los dos hemisferios derecho e izquierdo. Vemos que hayan conexiones neuronales tanto en la parte frontal y en ambos de esos hemisferios muy activas. Vemos que las está quietando bastante. Vemos que en la parte frontal y hacia su lado de su hemisferio izquierdo está creando nuevas conexiones neuronales. La limpia, la repotencializa. Vemos que de su glándula pineal ahora crea una burbuja y esta la empieza a repotencializar. Esta se va expandiendo por su cabeza. Vemos que esa burbuja se expande y sale de su cabeza y vemos que el médico ahora está emanando mucha luminiscencia mediante ondas y de esa forma está haciendo limpieza de psiquis. Vemos que ahora salen diferentes destellos de luminiscencia en varias direcciones haciendo ese proceso. Termina de limpiar psiquis y vemos que en ese momento el médico está descendiendo sus manos hasta la parte de su abdomen. Rápidamente termina de repotencializar el timo, ahora descendió hacia la parte de su abdomen. Veo que está eliminando unos implantes de la parte como de su hígado, de su páncreas, hay en unos dispositivos también allí, los elimina por completo. Vemos que ahora al interior de su estómago también elimina unos dispositivos muy pequeños que se encontraban adheridos a sus paredes estomacales. Vemos que ahora el médico emana mucha luminiscencia líquida, está limpia, repotencializa sus paredes estomacales, todo su estómago en general. Vemos cómo esa luminiscencia empieza a recorrer su colon, sus intestinos, sale por su área sexual toda esa luminiscencia. Vemos que está cogiendo la parte de sus ovarios. El médico elimina como una carga muy fuerte de energía endoplasmática en esa parte de sus ovarios, en toda la parte de su área sexual. Vemos que repotencializa ahora toda esta área también, emana mucha luminiscencia. Vemos cómo toda esa luminiscencia va saliendo por su área sexual. Crea una burbuja de luminiscencia en cada uno de sus ovarios, lo repotencializa. Veo que en ese momento saca sus manos del aspecto físico de la parte de su abdomen, está colocando sus manos en la parte del cuello de ella, está emanando mucha luminiscencia, repotencializa cada uno de los discos intervertebrales de su espalda. Vemos que repotencializa también en la parte de sus pulmones. Adentra las manos a los pulmones de Sara, vemos que emana mucha luminiscencia, hace este movimiento con sus manos, sale mucha luminiscencia por todas sus vías aéreas. Vemos cómo sale por sus fosas nasales, por su boca. Está colocando rápidamente en ese momento las manos en la parte lateral de su cabeza, emana mucha luminiscencia limpia, repotencializa sus oídos. Vemos que ahora está colocando su mano sobre sus hombros, emanando mucha luminiscencia mediante unas ondas y vemos cómo esa luminiscencia empieza a recorrer todo su aspecto físico, baja por sus brazos, sale por los dedos de sus manos, llega hasta la punta de los pies. Vemos que ahora rápidamente el médico baja hasta sus pies, la coge de los pies, emana mucha luminiscencia, esa se empieza a entrar y repotencializa todo lo que es su sistema óseo muscular, sube por sus piernas, abdomen, pecho, llega a sus hombros y desciende por sus brazos. Ahora vemos cómo coloca sus manos en la parte superior de su cabeza, emana mucha luminiscencia, esa se empieza a desvanecer y se adhiere como una capa extra a su aspecto físico. Listo. Se abre un portal. Hay 3 copias de Sara que están llegando en ese momento. El médico las limpia. Una vez verificadas, las limpia, las repotencializa, hace el proceso de acople entre esas 3 copias. Una vez acopladas, las coloca en la parte del pecho de Sara. Emana mucha luminiscencia y una gran expansión de ese en su aspecto físico. Listo. Termina el proceso con el aspecto físico de Sara. Muy bien, le agradeces al médico. Pregúntale si tiene alguna recomendación para ello. Dice que
debe guardar reposo por lo que resta del día de hoy, teniendo en cuenta pues todo el proceso que se acaba de hacer con su aspecto físico. Dice que van a haber algunos cambios significativos en la parte de su alimentación, la cual van a aportar bastante a su proceso. Listo. Muy bien, le agradeces al médico. Amor infinito para él, te despides, asciende. Ascendido. Vamos a regresar a la casa de Sara a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Ya estamos acá. La luz, por favor, nos ayuda a eliminar tecnología, a cerrar portales, repotencializar la burbuja de la casa. Hay unos patos y la luz, por favor, se encarga de los desencarnados. En ese momento vemos cómo los humanos luz se adentran a la casa. Empiezan a emanar mucha luminiscencia y están cerrando cada uno de los portales, eliminando toda la tecnología que se encontraba aquí adentro. Una vez eliminado portales y tecnología, vemos que rápidamente empiezan a subir los niveles vibratorios de toda la casa. Emanan mucha luminiscencia hacia los tres desencarnados. Vemos que los repotencializan y los extraen de todo el perímetro. Vemos que terminan de subir niveles vibratorios de toda la vivienda. Limpian, repotencializan las mascotas también. Y por último, repotencializan la burbuja de la casa. Primera, segunda, tercera capa. Listo. Muy bien, muy agradecidos con la luz por todo el proceso. El humano luz de Sara, déjame hablar con él un momento. Haces cambio, por favor, a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Hermano, amor infinito para ti. Amor infinito para ustedes. Gracias por permitir esta comunicación. Tu aspecto físico te está escuchando. ¿Te gustaría darle un mensaje? Así es. Cuán complacido me siento de estar aquí, en presencia de ustedes, conectando con mi aspecto físico. Este ha sido un encuentro, el cual he venido buscando desde muchas líneas de tiempo atrás. Ese es un proceso el cual, desde este primer momento, entro a valorar notablemente, agradeciendo a mi aspecto físico por esta voluntad de buscar la ayuda con la información correcta. Sé que no ha sido un camino fácil el recorrido hasta este momento, pero también sé que lo que se viene de ahora en adelante para ti será mucho mejor, siempre y cuando realmente aprendas a vibrar desde esta hermosa frecuencia del amor. Ya no vas a buscar más validación en el exterior. Ya no vas a buscar más esa felicidad, ese bienestar, esa plenitud en las demás personas, ni en las situaciones que ocurran a tu alrededor. A partir de hoy, vamos a buscar juntos cada una de esas vibraciones, cada una de esas cualidades y capacidades que tienes en tu interior. Ya basta de sufrir. Ya basta de sentirte mal, basta de cuestionarte.
No es justo contigo misma que sigas sufriendo desde tu interior, proyectando esas emociones en todo lo que ocurre fuera de ti. Aquí voy a estar presente contigo en cada paso que des, acompañándote y guiándote en este mundo de vibraciones y de energías, el cual nos cobija en este momento. Recuerda que la única validación que tiene que pesar realmente en ti es la de ese amor propio y esa autoestima que vamos a empezar a trabajar de ahora en adelante. El cómo te sientas en cada uno de tus momentos parten y nacen desde tu corazón. Yo conozco cada uno de tus miedos. Yo conozco cada uno de tus momentos y de aquellas situaciones que te hacen vibrar de una forma correcta, haciéndote sentir completa y feliz. Y conociendo cada uno de estos detalles, voy a encargarme siempre y cuando sea tu voluntad realmente de hacerlo conmigo, de hacerlos sentir, para hacer también más placentero tu paso por este holograma. Eres lo suficientemente joven para poder manejar la frecuencia y las vibraciones que del exterior puedan llegar a contrarrestar la mayor frecuencia y vibración que es la del amor que habita en ti. Aférrate a estos años que tienes en este holograma con esa energía y vitalidad que yo sé que habita en ti, de la cual gozas en ese momento, pero que a raíz de tantas situaciones y momentos complejos no has podido percibir de la misma forma que yo ahora estoy sintiendo en tu aspecto físico. Recuerda que somos amor infinito el uno para el otro. Somos nuestro propio alimento. Siempre estaré contigo acompañándote en cada una de tus decisiones, orientándote desde el corazón para que cada ayuda que decidas tomar sea la correcta y no te lleve a desconectarte de esta valiosa información. Y más que desconectarte de esta valiosa información, es de esta conexión de la cual gozaremos a partir de este momento. Hermano, muchas gracias por ese mensaje. Espero que al aspecto físico Sara le sea de provecho para que empiece a hacer tu trabajo contigo, su trabajo contigo. Quedas con Sara. Haces cambio, me dejas con Carlos, por favor. Amor infinito para ustedes. Amor infinito para ti. Carlos, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Carlos, la luz, por favor, crea una burbuja que contenga al humano luz de Sara y a Sara y burbujas personales para los otros miembros de la familia, por favor. En ese momento vemos como los humanos los emanan su luminiscencia y están creando burbujas personales en cada uno de sus miembros de su familia. Las repotencializan
En ese momento crean burbuja personal en el aspecto físico de Sara. Igualmente la repotencializan primera, segunda, tercera capa. Fusionan a su mano luz con ella. Listo. Muy bien. Pregúntale a Sion de Alpha Enki si tienen alguna recomendación adicional para Sara. En ese momento en que está hablando respecto al proceso que Sara va a empezar a vivir desde este momento. Dice que este proceso, la luz es consciente que es completamente nuevo para ella. Y dice que todo esto ella lo va a poder empezar a manejar desde su nivel de certeza y con la voluntad suficiente para poder permitir que su mano luz en esta fusión tan bonita que ha ocurrido en el día de hoy con ella pueda ayudarla, como mencionó él, a tomar cada una de las decisiones, a tomar las mejores decisiones para su evolución en este programa, para ayudarla a vibrar de una forma distinta. Y algo que dicen que rescata del mensaje que le dio su mano luz es al dejar de buscar validación fuera de ella. Dice que cada vez que se busca validación fuera de nosotros, lo que hacemos es todo lo contrario, invalidar esas vibraciones, esas energías que nosotros como aspectos físicos tenemos para nosotros mismos como tal desde nuestro interior, poder vibrar lo suficientemente alto independientemente de lo que está ocurriendo en nuestro exterior. Dice que la única validación que nosotros debemos buscar se encuentra acá. Dice que está en nosotros mismos, en ese amor tan grande que aprendamos a sentir hacia nosotros mismos, para poder de esta única manera poder proyectarnos hacia el exterior de una forma más positiva y poder fluir de una manera más correcta. Dice que a partir de ahora en ese proceso es de ella y solamente de ella. Dice que le invita a que no conecte con esos momentos y esas dificultades de cada una de esas situaciones con miembros de su familia y miembros por fuera pues, de ese núcleo familiar puedan de alguna forma contrarrestar con su proceso, como contraatacar de forma vibracional, haciendo perjudicial hacia su proceso de conexión, hacia su nivel vibratorio, esas emociones, haciéndola conectar con esas vibraciones completamente bajas, interrumpiendo ese proceso de amor, dice Enki. Dice que ella ahora goza de una barrera que es su burbuja personal en presencia de su mano luz y que aprendiendo a vibrar desde esa frecuencia del amor, de ese amor propio que ella va a empezar a trabajar desde hoy, va a ver como todo lo que venga de afuera hacia ella es como si repeliera por completo todas esas vibraciones sin darle cabida a estas afecciones que en su momento tanto le hacían daño. Listo. Muy bien, muy agradecidos por esas aclaraciones. Ya todo queda bien allí en la casa de Sara. Sí, todo está bien. Estamos listos. Bienvenido. Listo. Gracias. Excelente vuelo. Sara, puedes Así abrir tu fue. micrófono. Hola, Hola Sara, ¿cómo te fue con tu regresión? ¿Sentiste algo? bien, súper bien. Sentí como un calorcito en el pecho cuando el humano luz me dio el mensaje. Bueno, esa es la idea, ¿no? Empezar a calibrar cómo vas a sentir tu propia conexión y para eso tomarte las pausas, esos momentos para sentirte, ¿sí? Para que empieces a calibrar cómo es que te vas a sentir tú cuando empieces esa comunicación fluida. Te voy a pasar Claro que por, sí.
Te va a pasar por interna información para que empieces a hacer trabajo interno, para que empecemos a manejar toda esa inteligencia emocional que requieres, ese perdón, ese amor propio, todo lo que vas a ir necesitando y vas avanzando. Cualquier inquietud, pues me la haces saber, que con todo gusto estamos aquí para apoyarte. Listo. Listo, muchas gracias. Nos harás con todo el amor. Te pregunto si autorizas publicar tu sesión. Sí, con filtro, por favor. Bueno, no hay problema, con filtro. Sara, Listo. muchísimas gracias por permitirnos ayudarte a empezar tu proceso. A ustedes muchísimas gracias. No, es con todo el Estén gusto. bien.